Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor esta mañana por sus misericordias, amén. Y por estar una vez más en la casa del Señor, hermanos. Le damos gracias al Señor porque hasta ahorita su mano no se ha cortado, como cada día, hermano, amén. Cada servicio es una misericordia, cada día al despertar es una bendición de Dios hacia nosotros, amén. Y por eso, hermanos, le damos gracias al Señor porque sin merecer, hermano, a veces tantas misericordias de Dios hacia nuestras vidas, el Señor, hermanos, nos llena de sus misericordias, amén. Es a veces, no entendemos por qué tanta la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, pero no es que entendamos, hermanos, es que Dios así es. Dios siempre da sin recibir nada a cambio, amén. Dice la palabra de Dios que el sol sale para justos e injustos y Dios hace llover a justos e injustos. Porque así es Dios, hermanos. Así es el Señor. El Señor siempre, hermanos, siempre provee. Porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Aunque seamos justos, aunque seamos injustos, Dios siempre está esperando que el injusto se arrepienta de su camino y se vuelva al Señor, y el justo, hermanos, siga caminando en justicia de Dios, porque así es el Señor, hermanos. El Señor, hermanos, siempre va a trabajar en nuestras vidas, amén. Por lo tanto, hermanos, le damos gracias al Señor porque hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha ayudado, amén. Porque si vemos, hermanos, si vemos que el Señor, hermanos, hasta este momento ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, hay algo, hermanos, por qué darle gracias al Señor. Hay algo por qué darle gracias a Dios, porque hoy pudimos despertar y hoy pudimos, de alguna manera, hermanos, mire, qué bendición tan grande, hermanos, poder pasar un momento agradable con los que amamos. Amén. Es grande la misericordia de Dios y más que nada, hermanos, estamos llenos de salud. Nosotros los que de alguna manera iniciamos los servicios o nosotros los que estamos en el camino del Señor podemos mirar, hermanos, que en los hospitales, hermanos, hay gente que quisiera estar en el lugar que estamos nosotros y no pueden. Ellos no pueden estar donde está usted ahorita en estos momentos. Probablemente usted esté en casa en estos momentos, probablemente estemos en este lugar en este momento, probablemente usted esté haciendo cosas que otra gente está haciendo, pero los que están en los hospitales ahorita quisieran estar donde usted está. Pero mire, por eso el Señor, hermanos, nos da una oportunidad cada día de venir y darle gracias por el día de hoy, amén. Así, hermanos, voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias ahí en Salmo 125. Amén. Y así daremos inicio esta mañana, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque los salmos, hermanos, son una oración hacia Dios. David, hermanos, cuando escribe estos salmos, hermanos, él los escribe, hermanos, porque él pasó etapas que usted y yo pasamos. Y a él Dios le dio victorias que a usted y a mí nos han dado victorias, hermano. Porque mira lo que dice Salmo 125, verso primero: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. ¿Por qué no se mueve, hermano? Porque su confianza está en Dios. Entonces, pasen los problemas, pase la situación, hermano, usted no se va a mover porque usted ha confiado en Jehová. Usted ha confiado en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la confianza en Dios, hermanos, es lo más primordial del cristiano. ¿Por qué? Porque dice un monte, hermano, usted no lo puede agarrar un monte y trasladarlo de un lugar a otro, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque un monte está estable, un monte está
firme en su lugar. Bueno, el cristiano que confía en Dios es lo mismo, es como el monte de Sión, que no se conmueve por nada, ni se mueve del lugar, ni nada lo conmueve del lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque el monte es algo firme que está y que Dios puso en un lugar. Así, hermanos, en esta oración que vamos a hacer, le pido sus oraciones, hermano, por mi hermano a Moisés. Salió para Texas, hermano, y que en aquel lugar en Texas el Señor lo tenga un tiempo allá, y que Dios lo bendiga en aquel lugar también. Amén, hermanos. Pasaron mucho tiempo que el hermano estaba aquí, y es tiempo de ir a casa con sus hijos, hermanos, y vamos a orar. Le voy a pedir a Jesús por ellos, hermanos, y también oren por mi familia, hermanos, familia Rojas, hermanos, y para que el Señor, hermanos, nos tenga, hermanos, en sus manos. Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, Señor, esta mañana, Señor, y gracias, Señor, por darnos estas palabras, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que está escrita, Señor, nos fortalece, nos da fuerzas, Padre, Señor, para entender, Señor, que nosotros somos como ese monte de Sión, Señor, plantado, Señor, que tú desde el principio, Señor, nos pusiste en un lugar firmes, Padre, Señor, porque hemos confiado en ti. Porque mi confianza no está en mi patrón, mi confianza no está en mis hijos, mi confianza no está en mi familia. Mi confianza está en ti, Padre, Señor. Por lo tanto, Padre, Señor, ayúdame, Padre, Señor, a hacer ese monte firme en ti, amado Señor. Ayúdame a esperar en ti, Padre, Señor. También te pido, Padre, Señor Jesucristo, que seas tú el que bendigas, Padre, mi hermano Moisés, Padre, Señor. Este tiempo que él esté ya, Señor Jesucristo, con la familia, Señor. Dale descanso, Señor, a tu hijo, Padre, Señor, que él pueda disfrutar a la familia, Padre, Señor. Ayúdale, Señor Jesucristo, Señor, a que tu siervo, Padre, Señor Jesús, que tu mano sea con ellos, Padre, Señor. Bendice en este día, Padre, Señor Jesucristo, a mi familia, Padre, Señor, mis hijos. Bendice, Padre, Señor, a cada uno, Señor, de tus hijos, Padre, Señor, que estamos en este lugar. Como también, Padre, Señor, lo que están viendo a través de tus medios, Padre, Señor, en casa. Derrama, Señor, de tu presencia, derrama de tu misericordia, Señor de Dios. Sé tú, Padre, Señor, trabajando con ellos. Sé tú, Señor, Señor, poniendo tu mano en la vida de ellos, amado. Señor, y Padre, Señor Jesucristo. Bendice, Padre, Señor, a Karina, a mis nietos, Padre, Señor Jesús. Bendice a Cristo, Padre, Señor. Bendice a Mónica, Padre, Señor Jesucristo. Bendice su hogar, Padre, Señor. Bendice también, Padre, Señor, a cada uno que tiene una necesidad esta mañana, Padre, Señor. Que tu mano, Señor Jesucristo, sea con ellos, Padre, Señor. Bendice a mis vecinos, Padre, Señor Jesucristo. Bendice a los padres, Señor Jesucristo, que ellos entiendan, Padre, Señor, que hay un Dios, Padre, Señor, que quiere simplemente que ellos sean salvos. Dale tranquilidad, dale paz en sus corazones, Padre, Señor. Porque lo único que queremos nosotros, Padre, Señor, es alabar tu nombre, Señor. También te rogamos, Padre, Señor, que tú nos des, Padre, Señor, un lugar, Padre, Señor, nosotros podamos ir, Padre, Señor, y congregarnos, Padre, Señor Jesucristo. Poder rentar, Padre, Señor, y poder congregarnos, Señor, en un lugar, Señor, estable, Padre, Señor. Te alabamos, Padre, Señor, te glorificamos, Padre, Señor Jesús. Abre puertas, Padre, Señor Jesucristo. Guíanos, Padre, Señor, danos, Padre, Señor, la guianza, Señor. Para nuestro local, Padre, Señor, para poder ahí en libertad, Señor Jesucristo, poder alabar tu nombre. Así como por Israel, Padre, Señor, lo sacaste, Padre, Señor, de tu lugar. Lo llevaste a tu lugar, también hacia nosotros,
Ese
hermano, el Señor, no hay duda que el Señor está en este lugar. Podemos sentir, hermanos, su presencia. Podemos sentir, hermanos, la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los que buscan al Dios, dice la palabra de Dios que el que busca encuentra y el que toque se abrirá. Amén. Y el Señor, hermanos, podemos entender que el Señor, que Dios, hermano, es espiritual. Y como es espiritual, hermanos, podemos sentir que el Señor, hermanos, nos ayuda a descansar en Él. Amén. Dice así la palabra de Dios en Salmos 28: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, hermanos, es así con nosotros. Bienaventurado el que confía en el Señor. Y mire, hermano, el salmista, hermano, en Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando yo y usted, hermanos, seamos vueltos de la cautividad del pecado, de la cautividad de hacer cosas malas, y vengamos a las cosas de Dios, hermanos, seremos aquellos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando usted y yo nos regresemos de la cautividad, cuando usted y yo, hermano, regresemos, hermano, cuando usted y yo regresemos de la cautividad donde Satanás nos tiene, hermanos, nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos al Señor: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Nos gozaremos y nos deleitaremos en su presencia. Aleluya, te alabamos, Señor Jesús.
Aleluya. Nuestro Señor, hermanos, es grande y es fuerte, hermanos, y no hay nadie como Él. Amén. No hay nadie como nuestro Señor que tenga el poder de cambiar corazones. Amén. De cambiar mentes, de cambiar pensamientos, de cambiar la forma de vivir. No hay otro como Él. Amén. No hay otro camino y no hay otro Dios como mi Dios. Amén. Precisamente por eso, hermanos, le alabamos y le glorificamos, porque en un tiempo también nosotros caminábamos así, sin Dios. Y pensábamos, hermanos, que como caminábamos, así era lo mejor. Pero el Señor, hermanos, vino a nuestras vidas a revolucionar un pensamiento diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque los que estamos en el Señor, hermanos, necesitamos de alguna manera dejar que el Señor cambie nuestros corazones. Amén. Que el Señor, hermanos, haga ese cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque si Él es el Todopoderoso y no hay nadie ni más grande que Él, hermanos, es porque estamos en el lugar correcto. Amén. Porque nadie va a hacer, hermanos, lo que Dios hace. Nadie. Hay muchas personas que de alguna manera, hermanos, buscan brujos, que dicen entre comillas magia blanca y magia negra, hermanos, pero eso no es de parte de Dios. El Señor hace un cambio independientemente, hermanos, hace un cambio que cambia corazones. Y ese cambio, hermano, lo hace, hermano, pues simplemente tú y yo confesemos que queremos ese cambio. Así, hermanos, los jóvenes mandan un corito y así traemos la ofrenda al alfolí. Amén. Para compartir su palabra. Padre, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Te damos gracias por lo que tú, Señor, nos das, Padre, Señor. El simple hecho, Padre, Señor, que estemos en tu casa, Señor, ya es una bendición, Padre, Señor. El simple hecho de poder estar aquí, Señor, delante de ti, Señor, teniendo salud, Señor, teniendo lo que necesitamos, Padre, Señor, es una bendición, Padre, Señor Jesucristo. Por lo tanto, te damos gracias y te rogamos, Padre, que nos ayudes, Padre, Señor, cada día, Señor, a servirte, Señor, porque el servirte, Padre, Señor, es parte, Señor Jesucristo, de agradarte. Mas ahora te ruego, Padre, Señor, que bendiga, Señor, siempre mi trabajo, Señor, para poder aportar de lo poco, de lo mucho que me das tú, aporto un poco nada más, Padre, Señor. Siempre tú, Señor, nos das bendiciones en abundancia, Señor, pero es poco lo que damos, Señor Jesucristo, mas te lo damos, Padre, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Ahora te ruego, Padre, que tú, Señor Jesucristo, Señor, siempre, Señor, estés conmigo. Esta mañana, Señor, estaré escuchando tu palabra, Señor, dame gracia, dame entendimiento. Que
palabra, Señor, de mis labios no salga, Señor Jesucristo, torpe, sino que sea de edificación. Tu palabra, Señor, ya es bendita desde el principio de la creación, Padre, Señor. Te ruego, Señor, que a mí, Señor Jesucristo, Señor, me des gracia para compartir tu palabra, Señor. No es cualquier libro, sino es palabra, Señor, que tú dejaste, Padre, Señor, a tus siervos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, amado Señor. Amén y amén. Y así, hermanos, voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias, hermano, en un evento que muchos conocemos. Es un evento, hermanos, que muchos tenemos conocimiento de él, amén. Y un evento, hermanos, ahí está en Mateo, voy a invitar que vamos a Mateo 14, verso 22. Es un evento, hermanos, que lo conocemos de memoria, hermanos, pero me llamó la atención a mí este evento y quiero compartirlo a ustedes. Bienvenidos seamos todos, bienvenidos sean a la casa del Señor, hermanos, los que estamos en este lugar y también los que nos vienen a través de estos medios. Bienvenidos sean. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes, hermanos. Y Mateo, hermanos, 14, verso 22, hermanos. Dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla de la ribera. Tome su asiento. Hay algo interesante, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, es lo que Jesús hizo en este evento. ¿Okay? Jesús les predica a más de 5,000 personas. Estaban todos sus discípulos con él. Y les predica a más de 5,000 personas. Y cuando les predica a más de 5,000 personas, el Señor les dice, hermanos, a ellos, sí, están ahí, en la orilla, y les dice, súbanse a la barca y vayan delante de mí. Si sus discípulos estaban con el Señor cuando estaba predicando, ¿por qué el Señor, hermanos, por qué el Señor no les dijo a sus discípulos y se fue con ellos a la barca? Fíjese algo interesante aquí, hermano. Mire, el Señor ya estaba con ellos, ¿verdad que sí? Ahí estaba el Señor ya con ellos, ahí estaba el Señor con ellos. ¿Por qué el Señor les dijo a sus discípulos, vayan delante de mí? ¿Por qué el Señor les dijo a sus discípulos, suban a la barca y vayan delante de mí? Hermanos, los discípulos vieron cómo Jesús alimentó a más de 5,000 hombres. Y el Señor les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan delante de mí. O sea, váyanse adelantando, que yo a ustedes los voy a alcanzar ahorita. Bueno, cuando yo y tú, hermanos, caminamos en el Señor, el Señor siempre nos manda a nosotros por delante. ¿Y sabe para qué? Para observar cómo caminamos cuando Él no está con nosotros. Le voy a hacer un ejemplo. Muchos tenemos la perspectiva de la casa de Dios, ya lo platiqué un poquito atrás. Muchos tenemos la perspectiva de la casa de Dios, que la casa de Dios es puro júbilo y brincar y saltar y todo ese asunto, hermano, y no es así. El caminar en Cristo no todo el tiempo es entrar hay servicios, hermanos, en donde en realidad no sentimos nada. Hay servicios que en realidad, hermanos, pensamos que Dios no está con nosotros, pero no es eso. El Señor nos dice, ve delante de mí, porque de aquel lado hay algo que el Señor va a hacer con nosotros. ¿Por qué el Señor, hermanos, no se subió con sus discípulos a la barca si el Señor estaba con ellos? Porque el Señor quería sacar de ellos algo importante. Mire, les dice, suban a la barca y vayan delante de mí. Y luego dice el 22, dice, enseguida Jesús les hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de mí, de él a la otra orilla de la ribera. Y luego dice, sigue diciendo, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren,
A veces, hermanos, hay cosas que Jesús hace para disimular algo. Mire, qué curioso que dice que el Señor les dice: vayan delante de mí mientras yo despido a la multitud. Mientras él despedía a la multitud, él se quedó ahí a ver qué hacían sus discípulos. ¿Sí? ¿Que no podía ya Jesús despedir a sus discípulos? Sí, él pudo haber despedido a toda la multitud cuando estaban sus discípulos con él, pero no lo hizo. Fíjense lo que hizo Jesús, hermanos. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Por qué Jesús no se llevó a sus discípulos a orar con él? ¿Por qué el Señor, hermanos, no le dijo a sus discípulos: miren, ahorita vamos a ir al monte a orar? Y quiero que vean esto de parte. No, hermano, el Señor, hermanos, tenía algo. Dice la palabra de Dios que cuando más su nombre era elevado, dice que más se apartaba de la multitud para entrar en oración. Y Jesús, hermanos, Pablo dice algo muy cierto, y Pablo dice: ser hacedores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué Pablo dice ser? Porque Pablo, hermanos, siguió los pasos de Cristo y hacía lo que Cristo hacía. Entonces Pablo nos dice a nosotros: ¿y qué hacía Cristo, hermano? La oración, hermano, es una parte muy fundamental en el cristiano. Cuando un cristiano no ora, hermanos, y fíjese lo que le voy a, escúcheme lo que le voy a decir. La oración, hermanos, no es que tú te hinques y que empieces a hablar en lenguas y que toda la ciudad te escuche. No, hermano. La oración es cuando tú, hermano, en cualquier momento, en cualquier lugar que tú estás, hermano, ahí mismo orarle a Dios. No ocupas, hermanos, no ocupas un servicio como para orar al Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo ir a la otra orilla, dice, y que él se fue al monte. Aquí, hermanos, Jesús no ocupó una audiencia para meterse a orar. Cuando vas manejando y te dan ganas de orar, yo he tenido experiencias, hermano. Yo he tenido experiencias en donde tengo que tener mucho cuidado, porque a veces vas hermanos, manejando, y de repente empiezas a orar, y de repente, hermano, el Señor toca tu vida, se te llenan tus ojos de agua, y pues, ¿qué vas a hacer? Es meterte, hermanos, en la oración, y a veces Dios busca, hermanos, en tu vida los tiempos que estás más solo para que lo busques. Cuando más solo te sientes es cuando más tú buscas la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en la soledad, dice la palabra de Dios, que ahí en tu intimidad, en la soledad, es cuando Dios habla a tu vida. Sigue diciendo: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, él subió. Y cuando llegó la noche, estaba ahí, ¿qué, hermanos? ¿Qué estaba viendo Jesús? ¿Dónde estaba Jesús en la noche? Estaba solo. Capítulo 23. Dice que llegando la noche, él estaba allí solo. ¿Por qué solo, hermano? Porque ahí, hermanos, en la soledad, en la intimidad, al final es cuando Dios va a tocar tu vida, porque estás tú y él nada más, no hay nadie más, no hay audiencia, no hay nadie que te escuche que oras más fuerte o más despacito. No, es en la intimidad entre tú y Dios, donde tú te despojas de todo lo que traes. A veces no puedes
Le dije a mi esposa un día, le dije, amor, ahora el viernes le dije, voy a orar contigo, porque los viernes yo no trabajo a veces, y le digo, voy a orar contigo en el cuarto, mi amor. En los viernes me dijo, no, no vas a orar conmigo, porque yo quiero orar a solas con mi Dios. No quiero que escuches lo que yo pido a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a solas es cuando tú sacas eso que tú tienes y dices al Señor, Señor, bendice, cuida, cambia a este cabezón, a este burro, a esta mujer que no quiere entender. O sea, ahí te despojas y le pides al Señor en tus formas de pedir las cosas. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque a solas y en la intimidad con Dios es cuando el Señor, hermanos, trata contigo. Bien. Voy a llegar al punto donde quiero llegar, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estando ya Jesús allá arriba en oración, ya estando Jesús, miren, fíjense algo curioso aquí, Pongan atención en esto. Jesús les dijo a sus discípulos, váyanse a la otra orilla y yo los voy a alcanzar. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba a solas orando, ¿sí? Pero imagínense, hermanos, el Señor arriba en el monte orando, ¿sí? Estaba el Señor en lo que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿ok? Y miren lo que pasa aquí, ese es mi punto que quiero que usted entienda de hoy. Mientras Jesús está orando, mientras Jesús está en el monte, ¿sí? Llenándose, ¿sí? En el monte, dice el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Cuando tú piensas que tu barca está siendo azotada por las olas, el Señor o Dios mismo está observando la barca. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tu barca es azotada, el Señor te está diciendo un mensaje esta mañana. Cuando tu barca sea azotada, tienes una solución. Haz lo que yo hago. ¿Y qué hizo Jesús? Subió al monte a orar. Y no ocupó 3, 4 o 5, no. Cuando tu barca sea azotada, ¿sí? Haz lo que Cristo hizo. Sube al monte a orar. Y no ocupas una audiencia, simplemente ocupa un corazón contrito y humillado. Y cuando tu barca está siendo azotada, sube al monte y ora con Dios. Y no te preocupes si eres tú solo. No te preocupes si no hay nadie contigo. Jesús no ocupó a nadie para ir a orar. Jesús no ocupaba una multitud para ir a orar. Incluso Jesús no oraba entre la multitud. Jesús oraba a solas, simplemente Él, en su humanidad. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús estaba orando, la barca estaba siendo azotada. ¿No sabía Jesús que la barca estaba siendo azotada? ¿No sabía Jesús? Y mire, fíjese todo el tiempo que Jesús se tardó orando. Dice la palabra de Dios que mientras Él despedía a la multitud, ellos se fueron a la barca a orar. Fíjese el tiempo que Jesús... Yo puedo decir que cuando despide la multitud es cuando ya el sol está bajando. O sea, ya en el atardecer. Vamos a suponer que es 6 de la tarde. Ya está bajando el sol. ¿Y qué hora era cuando si Jesús estaba orando? Llegando la noche, dice, todavía estaba orando solo. Cuando tú piensas
que Jesús te ha abandonado. Jesús no te ha abandonado. Y Jesús no te va a abandonar. Por más fuerte que esté la tormenta y por más fuerte que estén los vientos. Estamos en el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario a como ellos iban remando, ¿sí? Ellos iban remando aquí y el viento venía para acá. Qué tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios que la barca estaba en el mar, yendo hacia un rumbo que le dijo el Señor, vayan a la otra orilla del mar y yo los voy a alcanzar. Y mientras ellos iban remando, el viento les estaba pegando de este lado, pero iban a hacer lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Qué les dijo el Señor? Que remaran hasta la otra orilla. Y ¿dónde estaba el Señor, hermanos? ¿Dónde está el Señor cuando tú estás remando a donde Él dijo que fueras? Con los vientos en contra de ti. ¿Dónde está el Señor, hermanos? ¿Dónde estaba el Señor? Ya imagino al Señor, ya vino Jesús, hermanos, arriba, en el monte, intercediendo por la fe de los que estaban en la barca. Así como yo y tú, hermanos, tenemos que interceder por los que están en nuestra barca. La casa, hermanos, es nuestra barca. Y en nuestra barca, hermanos, vienen hombres que tienen fe, mujeres que tienen fe, pero también vienen hombres que no tienen fe y mujeres que no tienen fe. Y ahí está, hermanos, la barca azotada. Dios les dijo, váyanse a la otra orilla del mar. Y mientras ellos iban, los vientos venían contrarios hacia ellos. Los vientos venían golpeando a lo contrario de con ellos. Los vientos venían, hermanos, y estaban azotando la barca, que a veces no entendemos por qué a veces nuestra barca está siendo azotada por las olas del mar. No entendemos por qué, hermano. Pero hoy en esta tarde quiero decirle, hermano, que no ocupas entender por qué Dios está azotando tu barca. No ocupas entender por qué. Lo único que tienes que entender es que Dios tiene un propósito del otro lado y en la orilla. Si la barca está siendo azotada fuertemente por los vientos, es porque Dios te está pidiendo y te está llenando de paciencia y de calma para que sepas mantener la calma cuando la barca sea azotada. ¿Saben ustedes que cuatro varones que estaban en esta barca eran pescadores? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ustedes creen que ellos nunca habían experimentado algo parecido a esto? Muchas veces. Pero Dios quería saber de ellos, saber cuánto ellos iban a aguantar para hacer el ministerio de Dios. Miren, después que el Señor los manda, ya están ahí, hermanos. El Señor está ahí arriba esperando un tiempo. Dice 14:25, más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe cuál es la cuarta vigilia de la noche? Dice, a la cuarta vigilia de la noche, dice la palabra del Señor, viene siendo de 3 de la mañana a 6 de la mañana.
Es la cuarta vigilia de la noche. ¿Y sabe usted que hay un fenómeno que cuando la oscuridad es más fuerte, o sea, cuando la tierra está dando vueltas, llega un punto donde la tierra no tiene, es la parte más oscura del día que va a amanecer. Es la parte más oscura, pero es la parte donde empieza a clarear el día. ¿Sí? O sea, a la tercera vigilia es cuando no miras por dónde el Señor va a venir a solucionar tu problema. Porque tu barca está siendo azotada tan fuerte que tú piensas y no sabes ni a qué horas va a venir el Señor, porque es el tiempo más oscuro. Es cuando no miras, cuando miras, lo único que tú miras en tu vida es oscuridad. Porque es más oscuro, está bien oscuro. Y el viento pegándote a ti, el viento cuando vas remando, y aparte del viento, todo se pone oscuro. Y no sabes ni por dónde el Señor, pero el Señor estaba conmigo en la orilla hace unas horas. El Señor estaba conmigo en la orilla. Ahí yo lo miré, yo estaba con Él. Me dice, ve a este lugar, voy a este lugar, voy remando, se pone todo oscuro y no veo por dónde el Señor venga a la tercera vigilia. No veo por dónde. Yo hice lo que Dios me dijo. Yo caminé con Él, me dijo. El viento me está azotando. Mi barca está por todos lados y para acabarla, lo único que miro es obscuridad. A la tercera vigilia, a la cuarta vigilia, perdón, de la noche, Jesús vino a ellos andando en el mar. Jesús vino a ellos andando en el mar. Jesús vino a ellos mostrándoles su poder. ¿Saben por qué? Porque ellos eran pescadores. ¿Saben por qué? Porque Jesús quebró, ¿cómo le puedo decir? Jesús quebró la línea más imposible de quebrar. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la línea más imposible de quebrar? Que un objeto se mantenga flotando, o sea, una persona se mantenga flotando ¿en qué? En agua. Quebró esa línea. Entonces Jesús se les mostró y les dijo, miren, ustedes, Jesús les dijo, miren, ustedes, déjenles muestro quién soy yo. Porque ustedes son pescadores y ustedes tienen años haciendo este trabajo, pero miren, yo les voy a mostrar a ustedes mi poder. ¿Por qué? Porque cuando la oscuridad llega, cuando la oscuridad va cayendo, una nueva luz empieza a relumbrar. Y dice Cristo, hey, les voy a enseñar a ustedes que voy a quebrar la línea de lo imposible. ¿Cuál es ese, hermanos? Que tú creas en Cristo. Que no creas en Cristo, que le creas a Cristo. Porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es que le creas en Cristo. Muchos hemos dicho esta conversación y decimos, y es muy común en el cristiano, y es esta: pregúntale a la sociedad y diles, oyes, ¿crees en Cristo? Yo creo en Cristo. Bueno, ¿sabes qué? Los demonios también, ¿verdad que sí? ¿Verdad que los demonios también creen en Cristo? Sí. ¿Saben por qué? Porque a la voz de Dios ellos tiemblan. ¿Crees que Dios es uno? Pues bien haces.
Porque los demonios también. Pero a la voz de Cristo, ellos tiemblan. Ahora, pregúntale a un inconverso, oye, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Bien. Ahora, pregúntale, ¿le crees a Cristo? Y te va a decir, sí, sí le creo a Cristo, pero dile, entonces, ¿por qué no le sigues? Entonces, ¿por qué no cambias tu vida de la vida mala de vivir a la vida de vivir en Cristo? ¿Por qué no lo has hecho? Porque no le creen a Cristo. Ellos dicen, oh, mi Jesucito, mi Cristito. No, hermanos. Él es mi gran Dios. Mas a la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sí? ¿Ya ve por qué le digo? Porque Jesús vino a romper la línea que nadie podía romper. Porque ellos todos los años que estuvieron pescando nunca habían visto algo similar, que alguien caminara en el agua. Vino a romper una línea que nadie pudo hacer. ¿Y qué dijeron ellos, hermanos? Un fantasma. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban asombrados de lo que Jesús estaba haciendo. Bien. Jesús, hermano, yo puedo imaginar, y quiero imaginarme esto. Quiero imaginarme esto. Fíjese, ¿eh? Los discípulos remando en contra del viento, ya están remando, y el viento, mientras más reman, mientras más se empujan, mientras más se fatigan, mientras más con la cosa esa aventándole así, el viento más les pega y más se van para atrás, y siguen y más se van para atrás. Yo imagino Jesús, hermanos, en la vigilia, a la orilla de la vigilia, a cierta parte de la barca, hermanos, mirándolos. Observándolos. Y ahí están, hermanos, remando. Y Jesús, hermanos, porque fíjese que dice que él caminando, ya me imagino el Señor parado, hermano, en su creación. Jesús parado en lo que él creó. Jesús parado en lo que él hizo. Jesús parado, y hermano, aún el agua, hermanos, obedeció a Dios, porque Jesús caminó en el agua. ¿Quién creó el agua? Dios. ¿Por qué no se sumergió? Porque su creador le dijo al agua, detente. Jesús parado en el agua, el que creó el agua, parado ahí, diciéndole a su creación, voy a caminar en ti. Ya estaba Jesús parado, hermano, mirando a sus discípulos, observando a todos sus discípulos. Hermano, déjame te digo una cosa, mientras tú estás remando, hermanos, y estás remando, Jesús te está observando. ¿Qué estás haciendo y qué estoy haciendo y con qué ímpetu tú estás remando? Y cuando te vas a cansar de remar, y cuando te metas en oración, y cuando tengas un sueño, y cuando tu petición pongas delante de Dios y Dios te la conteste, no digas un fantasma. Hermano, ellos se asustaron. Y cuando dijeron un fantasma y tuvieron miedo, 27, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, eso es lo que Dios te dice a ti cuando estás remando. A lo contrario, que la noche está más oscura y si te aparece te dice, hijo mío, no temáis, yo soy, no tengas miedo.
Pedros contemporáneos. Entonces le respondió Pedro. Pedrito. ¿Quiénes tenemos el carácter de Pedro? Mira, Señor, así está el asunto. A mí, dame este talento y, Señor, hasta fuego va a encender y se va a quemar hasta la casa. No, Señor, mira, a mí dame una guitarra y... Vas a ver, Señor, que cómo va a caer esa unción. O Señor, a mí dame el micrófono, Padre eterno, y vas a ver que hasta los vecinos se van a convertir. Ese era Pedro. Esa actitud tomó Pedro. ¿Por qué de todos el que resolvió fue Pedro? Bueno, porque Pedro tenía la inquietud, pero no tenía la paciencia. Pedro tenía la impetud. Y no es malo que tú te avientes y que desafíes a Dios. El problema es que cuando te venga tu oportunidad, sepas cómo aprovechar tu oportunidad. Miren, Pedro, le voy a hacer una pregunta a ustedes esta mañana. ¿Jesús llamó a Pedro o Pedro llamó a Jesús? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Pedro o Jesús? Mira, hermano, Jesús en ningún momento le llamó a Pedro. Como siempre pasa. Pedro, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Punto número 1. Entienda esto. Pedro le dijo al Señor: quiero que rompas la gravedad entre yo y las aguas. Fue lo que le dijo. Dijo: manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Entienda esto bien. Es algo impresionante, porque Pedro le dijo: mira, Señor, mira, Señor, si yo lo hago por mí mismo, yo me voy a hundir. Yo me voy a hundir. Porque yo soy un pescador especial, Señor. O sea, Pedro ha de haber dicho: no, si yo le digo que yo voy a bajarme, yo me hundo. Pero digo: manda a que vaya a ti sobre las aguas. Y mira, hermano, cuando Dios te dice ven, es ven. No te preocupes por las aguas. No te preocupes dónde estás pisando. Si Dios te dice ven, es porque tienes que ir. Pero que tu vista no se aparte de que te dijo ven. Porque aquí el asunto está, hermanos, es que hay dos combinaciones. Usted ponga una piedra en el agua, se va a hundir. ¿Sí? Usted ponga un cuerpo con vida en el agua, ¿y qué va a pasar? Se va a hundir. Especialmente, ahora, pregunta número 1. ¿Pedro no sabía nadar? ¿Pedro sabía nadar o no sabía nadar? Pedro era un pescador. Pedro era un pescador, hermanos. Pedro era un pescador. Pedro era un pescador. Pedro sabía nadar. Pero Pedro tuvo miedo. Porque cuando despegó su mirada de los ojos de Cristo, vio que primeramente su toe se empezó a meter en el agua. Y luego, hermanos, su tobillo, luego sus rodillas, y dijo: Señor,
ayúdame, porque perezco. Cuando tú vas caminando sobre las aguas hacia Cristo y sientas que te estás hundiendo, toma esa actitud de Pedro y dile: Señor, ¿qué le dijo Pedro, hermanos? Y él dijo, 29, ven. Dios lo llamó. Dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, miren, aunque Jesús esté en tu vida, esos fuertes vientos no se van a ir de tu vida. Aunque Jesús esté en tu vida, esos fuertes vientos no se van a ir de tu vida. Esos fuertes vientos van a estar todo el tiempo ahí. El mar es un mar en donde hay fuertes vientos, en donde hacen tormentas. Y los fuertes vientos son parte del mar. Es donde se hacen las nubes. Y dice la palabra de Dios, hermanos, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte, miren, hermanos, algo impresionante aquí, hermanos, es que mientras Pedro iba caminando en el agua, hermanos, ya me imagino a Pedro, me gusta a mí imaginarme, y miren, imagínense, hermanos, Pedro así, caminando, hermanos, así sobre el agua, hermanos, y el viento pegándole, pero a todo lo que da, y Pedro así, hermanos, así, pero dice que al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo Pedro? Si el que le había llamado, el que había rompido en ese momento la gravedad, le dijo, ven. El mismo Dios le dijo, ven, Pedro. ¿Por qué Pedro, hermanos, tuvo miedo de los fuertes vientos si el que estaba ahí lo hizo caminar sobre las aguas? Porque a veces, hermanos, nosotros caminamos en Cristo, pero no queremos que los vientos lleguen a nuestras vidas. Los vientos van a llegar a nuestras vidas. Una o de otra manera, los vientos van a llegar a nuestra vida y van a azotar nuestra barca. Y algo aquí interesante que se me hace también, hermano, es esto. Pero al ver los fuertes vientos tuvo miedo y se comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí está la pregunta que le dije ahorita. Esto de Señor, sálvame, es la palabra que nosotros tenemos que aprender cuando los vientos azotan nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, hermanos, no se puso a nadar? ¿Por qué Pedro no se metió a nadar? ¿Por qué Pedro no se metió a nadar y nadando llegó a... No, hermanos, porque esta palabra, Señor, sálvame, era para usted y para mí. Señor, sálvame. Cuando tu barca, hermanos, está siendo azotada y Dios te dice, ven, y tú vas caminando en Cristo y los fuertes vientos azotan tu barca y tu caminar lo azotan y sientes que te estás hundiendo, y Cristo, tú sabes que Cristo está contigo, tú sabes que Cristo está del otro lado esperando que llegues. ¿Qué haces? ¿Te pones a nadar por ti mismo para llegar con Él, o le dices al Señor, Señor, sálvame? ¿Y sabe qué pasó, hermanos, ahí? Dice la palabra de Dios. Mire. Y cuando
Cuando Pedro le dijo, sálvame, el Señor le dijo, ahí vengo mañana o pasado mañana. Ahí nada un poquito, Pedrito, porque ahorita voy a ir a un mandado. ¿Fue lo que le dijo el Señor? Oh, Pedro, es que como fallaste, al rato regreso, para que tengas tu propia lección. No, hermanos, al momento Jesús extendió su mano, y cuando dice asió de él, quiere decir que lo tomó y lo sacó. Ahora, pregunta que le hago a ustedes aquí. Pregunta. Cuando el Señor saca a Pedro, fíjense lo que le voy a decir. Cuando Dios saca a Pedro, Pedro tiene miedo de dar en el agua. ¿Ok? ¿Cuántos entienden esto? ¿Dónde estaba Pedro? Fíjese, dice que extendiendo su mano se asió de él y lo sacó. Ahora, cuando lo saca, Pedro no quiere estar, Pedro tiene miedo de estar en el agua. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Hay dos cosas que yo puedo entender aquí. ¿Se agarró del brazo del Señor o el Señor lo tenía en sus brazos? Mientras Jesús caminaba en las aguas. Mediten esto, porque acuérdense que Pedro estaba hundiéndose y le dijo al Señor, Señor, sálvame. Dice que el Señor al momento lo asió. ¿Sí? Miren, extendió su mano y asió de él. ¿Sí? Y lo felicitó. Le dijo, ¡eso, Pedro! ¡Qué bárbaro! Le dijo a Pedro, mira, Pedrito, así se hace, hijo. Cuando tengas problemas, tú nomás llámame. No, lo regañó y le dijo, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudó Pedro de la palabra de Dios? Porque aún Pedro no confiaba en el Señor. Aún no confiaba Pedro en el Señor. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿cuáles ellos? ¿Cómo llegó Pedro a la barca? Mediten esto, hermano. ¿Cómo Pedro llegó a la barca? ¿Cómo llegó Pedro a la barca? ¿Siguió caminando en el agua? ¿Aseado de la mano del Señor? ¿O el Señor lo llevaba cargando en sus brazos? Porque acuérdense que Pedro tenía miedo de caminar en las aguas. Hermano, cuando tu barca, cuando el Señor te dice a ti, sube a tu barca y ve al otro lado del mar, hazlo. Vete al otro lado del mar como Dios te dice. Aunque los vientos estén golpeando, aunque los vientos estén azotando y que veas que la noche está muy oscura, Dios te dijo, ve al otro lado de la ribera. Yo voy a estar contigo de aquel lado. Y aunque esté azotando, hermanos, los vientos tu barca, el Señor te dice, ven a mí. Ven a mí. Y cuando el Señor te diga ven a mí, no dudes. Y si sientes que estás ahogándote, si sientes que te estás hundiendo, haz lo que hizo Pedro. No empieces tú a nadar por ti mismo. No empieces tú a querer ir en contra de la corriente tú mismo. No, dile al Señor como dijo Pedro. Pedro, le dijo al Señor, Jesús, sálvame porque perezco. Pedro no fue a Jesús. Pedro dijo, Señor, yo soy un nadador especial, yo soy un pescador, pero estoy pereciendo, ayúdame.
sabía nadar, pero Pedro sabía que si Dios no lo sacaba, él iba a perecer. Bueno, esta tarde también te digo a ti lo mismo. No nades con tus propias manos. Cuando el mar, hermanos, está muy fuerte, el mar lleva una corriente que es a lo contrario donde tú estás. Y hay gente que se ahoga porque mientras más nada, más se cansa, porque va nadando en contra de la corriente. Pero si el Señor está del otro lado de la corriente y te dice: ven a mí, déjate ir por la corriente, y cuando llegues ahí, dile al Señor: Señor, ya me cansé de nadar, sálvame porque perezco. Y miren, después que Pedro y Jesús suben a la barca, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Si usted observa aquí, Jesús mismo dejó que estos hombres lo adoraran. Bueno, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que después que estemos cansados, fatigados, exhaustos, vengamos a Dios y le adoremos. Y digamos: verdaderamente estoy adorando a Dios. Porque ellos dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ponte tus pies. Va a llegar momentos en tu vida donde vamos, tú y yo, hermano, vamos a tener que remar en contra de la corriente. Va a llegar momentos donde yo y tú, hermano, vamos a tener que depender. Y va a llegar días en que yo y tú, hermano, vamos a tener que empezar a caminar sobre las aguas. Y la pregunta aquí no es si caminas sobre las aguas. La pregunta es: cuando estés caminando sobre las aguas, no quites tu enfoque en Cristo. Porque si tu vista se despega de Cristo, hermano, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro iba bien. Pedro iba caminando bien. Pero quitó su vista de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, quitamos nuestra vista de Cristo, lo único que nos va a pasar es que nos empecemos a hundir. Porque nosotros, hermanos, estamos enfocados no en Cristo, sino en lo que yo puedo hacer con mis manos. Pero hoy, hermano, el Señor te dice: no seamos Pedros contemporáneos. No. Seamos discípulos que queramos caminar cuando Dios nos llame a caminar sobre las aguas. Y empezar a remar. No te canses de remar. No te canses de remar. Porque el Señor va a venir cuando la oscuridad está más fuerte en tu vida. Y en esa oscuridad, el Señor te dice: aquí estoy. Y oramos esta tarde, decimos al Señor que el Señor nos ayude a ir a la otra ribera. Padre, Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias primeramente, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, Señor, a caminar. Y cuando caminemos sobre las aguas, Padre, Señor, no estés
presencia, Padre Señor, es la más maravillosa, Padre Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, Padre eterno, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, amado Santo Señor. Gracias porque tú nos llamas, Padre Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos llamas, Padre Señor, a caminar en ti, a depender de ti, a confiar en ti, Padre Señor. Y tú nos das, Padre Señor, siempre, Señor Jesucristo, las fuerzas. Porque tú eres así, Padre Señor. Tú eres así, Padre Señor Jesucristo. Tú quieres que nosotros dependamos siempre, Señor, de tu presencia. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesucristo, amado Señor. Amén y amén. Así, hermanos, le damos gracias al Señor en esta tarde por todas sus misericordias. Amén. Así, hermanos, estamos despedidos esta tarde. Que Dios nos los bendiga, hermanos, que Dios nos guarde. Nos vemos el próximo jueves. Así juntamente seguir juntamente alabando al Señor. Dios los bendiga, hermanos.